el taller número 2, que es para la creación de un servicio REST utilizando el lenguaje Java y el framework Spring, tenemos el siguiente contexto, que nos piden que desarrollemos una API REST, la cual va a estar construida en el lenguaje Java, utilizando el framework Spring y utilizando la herramienta Spring Boot. Para hacer las pruebas y para mirar qué arrojan cada servicio, vamos a utilizar la herramienta Postman, que nos permite hacer todo tipo de peticiones a un backend. Los requisitos, en resumen, lo que nos piden es gestionar la parte del registro de un estudiante. Este registro va a tener los siguientes campos. Los que están con asteriscos son obligatorios, como por ejemplo el código, tipo de identificación, número de identificación, nombres y apellidos, correo de la universidad, género, información de la maestría, como es el estado y la modalidad. Estos campos son los obligatorios y los otros son los que son opcionales. Para la parte de la solución de este taller, nos proveen lo que es el diagrama de clases de este sistema y vamos a tener 3 puntos a explicar. Vamos a empezar con el primero. El primero consta de la explicación de la estructura del proyecto. Para explicar la estructura tenemos una serie de carpetas que son los contenedores que vamos a tener para la creación del API REST. Tenemos, se compone como tal del proyecto principal, va a tener 4 carpetas principales que van a ser los controladores, los modelos, los repositorios y los servicios. Bueno, dentro de la carpeta de controladores vamos a crear los controladores que ofrecerán los servicios web. Listo. Dentro de los modelos simplemente van a estar como tal las clases que se asocian a las entidades que vamos a gestionar. Vamos a los repositorios, que son los que van a crear las clases o las interfaces para dar acceso a un medio de persistencia que se tiene dado en el proyecto. ¿Para qué? Para obtener los servicios como tal. Y los servicios simplemente son las clases o interfaces que se van a conectar directamente con los repositorios para proveer ya sea todo tipo de información que se requiera plasmar en un entorno de desarrollo. Bueno, para el punto 2 nos piden la explicación de las clases que conforman este servicio REST y los patrones aplicados. Ok, entonces, como les decía, existe un controlador que es el encargado de proveer como tal las interfaces, los servicios, de consumir las clases que van a estar asociadas a los servicios. Acá está la imagen. Entonces el controlador accede a estos servicios mediante los cuales se va a aplicar un patrón de diseño estructural, que es el patrón fachada. El patrón, en pocas palabras, es una forma para crear una interfaz simple para representar sistemas complejos o representar algunos subsistemas en diferentes capas para sobrellevar como tal la parte de las interacciones de la parte de las fachadas de los servicios. Bueno, el otro patrón que vamos a utilizar es el patrón repositorio, que es el que se ve ya reflejado dentro de los componentes de acá abajo, que son la conexión entre los modelos y el repositorio. Como podemos observar, el repositorio como tal provee también acá en código la interfaz o la implementación de los métodos que van a llevar a cabo la composición del servicio como tal. Entonces, pues el estudiante, que es el caso que vamos a representar aquí, va a tener, digamos, algunos métodos que van a ser, por ejemplo, buscar todos los estudiantes, buscar los estudiantes por ID, guardar un estudiante o actualizar un estudiante, y también el de eliminar un estudiante. Entonces aquí se está haciendo toda la implementación. Bueno, esos son los dos patrones. Ahora, en términos de clase, entonces la interacción es la siguiente. Entonces el controlador es el que se encarga de proveer como tal los endpoints, donde van a ser las peticiones, y lo cual nos va a arrojar
cierto tipo de información o a realizar cierto tipo de acciones dependiendo de qué es lo que queremos hacer y por qué método lo queremos hacer. Entonces, el primer método pues son, por ejemplo, el get. Tenemos también un get para obtener los estudiantes, todos los estudiantes. Tenemos un método para obtener los estudiantes, pero por una ID, o sea, buscar un estudiante en específico. Tenemos aquí en este caso le estamos diciendo que es la acción es post y le estamos dando la ruta que es estudiante, el cual nos va a crear un estudiante. Y tenemos la ruta put que nos va a actualizar un estudiante, le pasamos el ID y el estudiante en el cuerpo de la petición, y tenemos un delete como acción y la URL que va a ser estudiante y el ID del estudiante que queremos borrar. Bueno, estas son las clases como tal. Dentro de los modelos va a estar este estudiante.java, que es el que se va a encargar como de crear la entidad estudiante que va a utilizar toda la API REST. Entonces tenemos, por ejemplo, pues el constructor parametrizado y tenemos los get y los set. Tenemos el repositorio, que como dije anteriormente es el encargado de implementar los métodos que ya se encargan de realizar las acciones de las peticiones HTTP. Tenemos como tal una interfaz de estudiante, que esa interfaz se encarga de definir solamente los métodos y qué es lo que va a retornar, y ya el servicio que implementa esta interfaz ya va a estar definido dentro de esta clase estudiante service y MPL. Bueno, eso para solucionar el punto 2. Para solucionar el punto 3 vamos a hacer uso de la aplicación Postman, la cual nos permite ingresar una URL con la dirección que queremos hacer la petición. En este caso pues vamos a probar el de listar los estudiantes. Le damos a enviar, aquí carga y estos son los estudiantes que estamos listando. Entonces, por ejemplo, aquí está el estudiante 1 y el estudiante 2, que el segundo es Fabián Ramírez y el primero es Juan Pérez con ID 1 y este tiene el ID 2. Para la siguiente petición vamos, por ejemplo, a crear este estudiante. El formato es un formato JSON y le vamos a pasar todos los campos que son obligatorios. Entonces el código, tipo ID, se va a llamar Alejandro Ortega con ID 3. En el cuerpo le mandamos esto, el tipo es post y esa es la URL. Le damos a enviar y él ya nos crea como tal el estudiante y podemos verificarlo acá. Esta fue la petición anterior, la volvemos a enviar y aquí ya está Alejandro. Para actualizar un servicio vamos a hacer uso de el API de put y le vamos a mandar el ID del estudiante que queremos eliminar, actualizar, perdón. Tenemos que es put estudiante, por ejemplo el estudiante 1, y en el cuerpo en JSON vamos a modificar el estudiante Alejandro que sea, por ejemplo, Ramírez. Vamos a enviar la petición y vamos a ver si le cambió el apellido. Bueno, en este caso no lo cambió. Vamos a mirar qué pasó aquí. Bueno, para eliminar el estudiante 3 vamos a hacer uso de esta API que es de tipo delete y le vamos a pasar el ID del estudiante que queremos borrar. El ID 3 corresponde al estudiante Alejandro Ortega. Le damos en enviar la petición y nos dice que está falso y vamos a cargar los códigos y no lo elimina. Aquí existe un error. Bueno, esos son como que los servicios que estoy creando por el momento.